Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre un personaje y un periodo en la historia de México apasionante, la del general Lázaro Cárdenas del Río. Y lo vamos a hacer conversando con su biógrafo, el investigador Ricardo Pérez Monfort, que acaba de publicar un libro extraordinario, la primera parte sobre la vida del general Lázaro Cárdenas, un mexicano en el siglo XX. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias a ti, Luis, encantado. ¿Por qué escribir sobre Lázaro Cárdenas en pleno siglo XXI? Mira, hay yo creo que varias razones. Te puedo decir las personales y luego las que considero más como una especie de compromiso con la actualidad, ¿no? Con lo que sucede hoy en día en México. Las personales son porque, de hecho, desde que empecé mi formación como historiador, desde la licenciatura incluso, y bueno, hasta antes, ¿no? Desde cierto trabajo político que tuve saliendo de la preparatoria, la figura de Cárdenas estaba rondando, ¿no? Por ahí. Cuando hice, por ejemplo, mi tesis de licenciatura, que fue sobre un zapatista, Genaro Amezcua, ¿no? Que fue, digamos, el que trató de proyectar internacionalmente al zapatismo durante la propia revolución. El archivo de Genaro Amezcua, que va desde 1890 por ahí hasta 1940 y tantos, ¿no? Ya no recuerdo bien las fechas, presentaba documentación muy interesante de la década de los años 30, precisamente, y una organización que se llamaba la Unión de Revolucionarios Agraristas del Sur, la URAS, que tuvo una particular actuación en los años 30, y ahí me interesó la figura de Cárdenas por esta dinámica del reconocimiento de Emiliano Zapata, que, como sabes, bueno, Zapata en la década de los años 20 pues todavía era problemático, ¿no? Porque Obregón y Calles y el propio Cárdenas habían pues perseguido a sus huestes, ¿no? En el fondo. Pero el general Cárdenas ya en la década de los años 30 reconoce el valor del movimiento zapatista, y entonces estos miembros de la Unión de Revolucionarios Agraristas del Sur tienen cierto peso político, ¿no? Entonces ahí me llamó mucho la atención esta figura de Cárdenas. Ese es, ¿no? Tu enganche. Ese es el primer, podríamos decir. Y también otro que es muy personal, ese es, digamos, una dimensión entre anecdótica, y es que por razones de viajes familiares, tuve desde muy temprana edad, te estoy hablando de 10, 12, 13 años, me encantó Michoacán, me encantó Pátzcuaro, ¿no? Y entonces yo dije, en algún momento me voy a tener que venir a vivir aquí o voy a tener que hacer algo aquí, cosa que después, ya un poquito más maduro, sí hice, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, claro, de repente ibas a Pátzcuaro y veías ahí el Crefal, por ejemplo, la Quinta Heréndira, y decías, wow, esta era la casa del general Cárdenas, ¿no? O ibas a Janitzio y veías el Morelos, este monumental, y decían, pues es que este lo mandó a hacer el general Cárdenas, ¿no? Entonces, bueno, de repente, pues, sí, ¿no? La figura de Cárdenas estaba ahí, ¿no? Después, digamos, ya para tesis de maestría, me vinculé con lo que era entonces el Centro de Investigaciones Superiores del INAH, que después se convirtió en el CIESAS. Entonces lo dirigía Guillermo Bonfil, y entré en un proyecto de investigación sobre los alemanes en México, dirigido por la doctora Brígida von Mentz. Y ahí se me encomendó, ¿verdad? Éramos un equipo de investigación,
el estudio de los nazis en México durante la década de los años 30. Esto evolucionó hacia otra parte y dediqué mis estudios de maestría precisamente a las organizaciones de derecha secular durante el régimen de Cárdenas. Entonces tuve que aprender mucho de la década de los años 30. Y finalmente, ¿verdad?, seguí sobre esta línea de los estudios de los grupos de derecha y vinculando, digamos, la reacción que la sociedad mexicana tiene ante la llegada de los migrantes españoles durante la Guerra Civil. Me interesó la reacción negativa hacia el exilio español, y entonces hice un estudio sobre la falange y el hispanismo, y bueno, terminé mi tesis doctoral ya francamente harto de la derecha mexicana, ¿no? Y entonces decidí que mejor me iba yo a dedicar a cosas más populares, y siempre aparecía, o sea, regresaba yo constantemente al mundo de Cárdenas. Y otro aspecto que resultó bueno, ya en la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, hice cierto trabajo político en Santa Fe de la Laguna. Donde había una lucha agraria de comuneros muy importante. Exacto. ¿No? Entonces, el Pidio Domínguez estaba ahí. Efrén Capiz. Con Efrén, ¿no? Sí. Yo medio me involucré ahí y estuve pues un poco pendiente de qué es lo que estaba sucediendo. Y en los momentos, porque pues acuérdate, estas luchas agrarias pues de repente se hacen en el departamento agrario, en la secretaría, etcétera, etcétera. Entonces había mucho tiempo muerto ahí, ¿no? Y entonces pues decidí meterme a la Tzipecua, ¿no? Que yo sabía que era la granja del general Francisco J. Mújica, y conocí a doña Carolina, que fue su mujer al final de su vida, y doña Carolina me facilitó el acceso al archivo de Mújica, que entonces estaba muy desordenado, pero ahí, por ejemplo, encontré cosas muy interesantes de la derecha mexicana, ¿no? Entonces fue otra... persigue la derecha, ¿no?, por todos lados. Entonces, pero este archivo de Mújica fue súper interesante, me encantó realmente trabajar con el archivo, y gracias a Luis Prieto, licenciado Luis Prieto, que era entonces el director del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas AC, que estaba en Jiquilpan, que se fundó durante la época de Echeverría, ¿no? Luis Prieto me empujó realmente me dijo, oye, ¿por qué no haces un estudio sobre Mújica, ¿no? Entonces, bueno, pues lo empecé a estudiar a Mújica y, bueno, tenía yo necesariamente que ver a Lázaro Cárdenas, ¿no? Y entonces me gustó mucho la figura de Mújica y también por ahí empecé a... El ala izquierda del cardenismo. Exactamente, ¿no? Y por ahí también fui, pues, armando, ¿no?, mis ideas alrededor del propio general Cárdenas. Y finalmente, digamos, te estoy hablando tal vez por ahí de los años 90, ¿no? René Solís, que entonces trabajaba en la editorial Panorama, me dijo un día, oye, ¿por qué no escribes una biografía de Cárdenas? Ya, ¿no? O sea, ya déjate de hablar de la derecha. Exacto, de hablar de la derecha y de tanta dispersión, porque además yo estaba haciendo cine y también estaba muy vinculado a las cuestiones musicales y al folclore y cosas de este tipo, ¿no? Entonces me dijo, ya, concéntrate, ya es la biografía. Y entonces armamos un pequeño equipo, ¿no? Que pues naufragó, para no contarte demasiado al respecto. Realmente no pudo avanzar, y entonces me quedé un poco con la espina, ¿no? Trabajaba yo también en los años 90 con un equipo de investigadores jóvenes para las biografías del poder, ¿no? Con Enrique Krause, ¿no? Bajo la dirección de él. Y ahí hicimos acopio de muchísima información sobre los presidentes, ¿no? Sobre todo de Manuel Ávila Camacho en adelante, y ahí volvió a aparecer Cárdenas. El sucesor de Cárdenas. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, como que Cárdenas había estado y seguía, ¿no? Ahí hasta que
pues yo después me desvié completamente y me puse a estudiar el asunto de las drogas en México, ¿no? Y con ese libro, con el asunto de la historia de las drogas en México, llegué a Random House y les dije, tengo este libro, me gustaría que, pues, a ver si les interesa. Y entonces, Enrique Calderón y Andrés Ramírez me dijeron, pues bueno, este libro nos interesa, pero el que nos interesa es el de Cárdenas. Y te pusieron a trabajar. Y entonces ya me lo tomé mucho más en serio, ¿verdad? Y entonces decidí recoger todo lo que había yo hecho alrededor de Cárdenas. Me metí a hacer una investigación junto con algunos asistentes, con 2 asistentes maravillosas que tuve, ¿no? Con Celia Arteaga y con Nayeli Cano, pero también con otros estudiantes que había yo tenido antes. Junté estos materiales y poco a poco me di claramente cuenta que sí tenía yo suficiente material como para armar esta primera parte de la biografía. Pero, ¿no? ¿cuál sería su pertinencia actual? Eso también creo que es importante, Luis. Yo creo que hoy en día este país, México y su gobierno, digamos, tengo la sensación de que ha perdido el rumbo. O sea, no vemos un proyecto, no sabemos para dónde va, ¿no? Está muy a la merced del neoliberalismo y de esta globalización que, bien a bien, no parece haber un proyecto social, un proyecto abierto, un proyecto democrático y que responde principalmente a los intereses de un sector, ¿verdad? El sector de los empresarios, fundamentalmente, ¿no? Y prácticamente todas sus estructuras están orientándose para satisfacer su voracidad, en el fondo, ¿no? Y desde luego también esta incapacidad y esta realmente voracidad y corrupción tan radical que se ha manifestado, ¿no?, en la clase política mexicana, ¿no? Pues me parece, ¿verdad?, que no solamente desde la propia izquierda, sino incluso desde la academia, ¿no?, tenemos de alguna forma una responsabilidad, ¿no?, para, pues, ver, ¿no?, cuáles han sido y cómo se puede, ¿verdad?, reorientar y pensar en un futuro mucho más viable, mucho más equitativo, mucho más democrático, desde luego. Y ¿Lázaro Cárdenas sería una referencia en esa vía? Mira, yo creo que en el periodo cardenista... Estamos hablando de 1934-40. 40, pero incluso desde antes. El proyecto callista, ¿no?, y de Álvaro Obregón. Todo su periodo ya como gobernador de Michoacán. Exacto, ¿no? Todo este lo que periodo cuentas postrevolucionario, ¿no? Hay una orientación, hay un modelo. Está la Constitución de 1917, ¿no? Y bueno, se paran en la Constitución, ¿verdad?, y tratan de echar a andar ese proyecto, ¿no? Y me parece que esto es algo que nos hace falta hoy en día, conocer ese proyecto, regresar a una Constitución que plantee un modelo de país, que sea un modelo de país en el que lo importante sea la justicia, ¿no? Lo importante sea el combatir la desigualdad, ¿no? Lo importante sea la organización política, ¿no? Rearmar las estructuras de este país. Y esto lo vemos muy claramente desde la época de Calles, ¿no?, muy claramente con Plutarco Elías Calles, y desde luego... Que fue presidente entre 1924 y 1928, ¿no? Que es un proyecto, yo me atrevería a decir que Calles es desde luego un gran militar, pero también es un gran estadista, ¿no? Que además es el tutor político, ¿no?, y probablemente, digamos, el mentor, ¿no?, del propio Lázaro Cárdenas. O sea, él aprende. ¿Te parece si dejamos ahí en pendiente, en puntos suspensivos, esta conversación y vamos a una pequeña pausa? Claro que sí, con mucho gusto. No se vayan, continuamos conversando aquí con Ricardo Pérez Monfort. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el historiador Ricardo Pérez Monfort sobre su último libro, Lázaro Cárdenas.
Nos explicabas cómo el general Calles, el formador de lo que hoy es el Partido Revolucionario Institucional, en tus antecedentes es el mentor de Lázaro Cárdenas. Sí, esto es un fenómeno bien interesante porque un poco lo que cuento en este libro es la formación, una formación militar y luego la formación política, ¿no? Del general Cárdenas. Y su formación militar empieza cuando él es muy joven, en 1913, ¿no? Cuando lo empiezan a hostilizar en Jiquilpan y tiene que ir. Proveniente de una familia de clase media baja, ¿no? Sí, exacto. Ligada a la producción de rebozos, explicas todo ese exacto, contexto. Y su padre tenía una especie de cantina, abarrotería, ¿no? Donde Lázaro Cárdenas tiene trato con todo el mundo. Exactamente, ¿no? Y además es un padre interesante, del que sabemos poco, pero que lo que hemos podido rescatar parece haber sido un padre enérgico, ¿no? Un hombre con una fuerza muy particular, se impone frente al resto de la familia. La madre, una mujer piadosa, ¿no? Una mujer tranquila, pero eso sí, también muy responsable. Y entonces se da esta tensión, ¿no? Entre los intereses sociales y los intereses familiares, y muere muy joven. Cuando Lázaro Cárdenas es muy joven, muere su padre, y entonces él se tiene que asumir como el responsable. La cabeza de familia, ¿no? Pero y entonces, siendo el responsable de la familia, pues las circunstancias políticas, ¿verdad?, en el país, ¿verdad?, es el surgimiento del maderismo, después el golpe de Estado de Victoriano Huerta, y justo con el golpe de Estado de Victoriano Huerta, Cárdenas es hostilizado, ¿no?, por el propio ambiente de Jiquilpan, y entonces se va a la guerra realmente, ¿no? A los 17 años, ¿verdad? Se lanza hacia Apatzingán y ahí se vincula con un general, el general García Aragón, que tiene antecedentes zapatistas. Ahí hay un contacto importante con el primer agrarismo, podríamos decir, que se emparenta también con los conflictos que la hacienda de Huaracha, ¿verdad?, tiene con el propio pueblo de Jiquilpan. Entonces, el asunto agrario es un fenómeno que forma parte de, digamos, del origen del Cárdenas. Exacto, ¿no? Entonces, digamos, para no hacer el cuento demasiado largo, él vive una revolución muy tempranamente, ¿no? Después lo llama la familia otra vez, ¿no? Pero finalmente en 1915 decide regresar al mundo de la guerra, porque además es cuando, acuérdense, en 1915 es cuando la guerra de la Revolución Mexicana es más cruenta, ¿verdad? Hay una guerra civil severa. Entonces él va hacia el norte y se vincula casi inmediatamente, se pone a las órdenes del general Plutarco Elías Calles, ¿no? Y el general Plutarco Elías Calles lo toma y lo convierte, ¿verdad?, en una especie de alfil, ¿no?, de un hombre al que le da partes de poder, ¿verdad?, le ayuda a que forme su regimiento de caballería también, y además no hay que olvidar que Calles, siendo gobernador de Sonora, es un gobernador muy revolucionario, ¿no? Toma una serie de medidas radicales, ¿verdad?, prohíbe el alcoholismo, distribuye un poco la tierra, va contra los yaquis, ¿no?, que eso también es un momento complicado, ¿no? Pero está luchando contra Pancho Villa, ¿no? Entonces, digamos, la formación militar la adquiere ahí, pero también un poco de formación política. ¿Y en qué consistiría esa formación política? Mira, él está cerca de Calles, que ya es el Calles estadista, ya no solamente es el Calles militar, digamos, ya no es el operador militar de Álvaro Obregón, sino que es quien instrumenta, por ejemplo, la educación, ¿no?, en el estado de Sonora. Él mismo es profesor de su origen, ¿no? Él instrumenta también la organización de los trabajadores, ¿no?, las primeras organizaciones, instrumenta también, digamos, una especie, podríamos decir, como de afán antiimperialista. O sea, ¿no?, la política de masas del cardenismo comienza a gestarse también con Calles. Desde luego. Yo creo que ahí ya están los dos más o menos convencidos. Primero, ¿para qué sirve el ejército?, ¿no? Y segundo, que es necesario, ¿verdad?,
empezar a salirse de las dimensiones militares para pensar en las dimensiones sociales, ¿no? Y yo creo que ahí Cárdenas aprende. Todavía, ¿verdad?, le cuesta, ¿no? Porque Calles no es una perita en dulce, ¿no? Es muy enérgico, ¿no? Y aunque ya se están dando cuenta, tanto Calles como Obregón, que no caben dentro del modelo carrancista, ¿no? Y de hecho con este movimiento, que es el movimiento de Agua Prieta, ¿no? Cárdenas muy rápidamente se alía con ellos, ¿no? Y pues se convierten en enemigos del carrancismo, de hecho. Déjame saltar a una de las partes que tú describes con mucho detalle en tu libro, que es la de Cárdenas, gobernador de Michoacán, ¿no? En un estado atravesado por un grave conflicto religioso, tú dices, él hace de la educación el centro para enfrentar la bronca religiosa. Sí. Pero es también un personaje que sigue adelante con la reforma agraria, promueve la organización. ¿Cómo es ese Cárdenas gobernador que antecede al Cárdenas presidente? Mira, algo que es muy importante, poquito antes de ser el Cárdenas gobernador, es que tiene 3 experiencias importantísimas en los años 20. Una es como una especie de apagafuegos en los conflictos que se suscitan en Michoacán, que se suscitan en el Istmo de Tehuantepec y desde luego en los conflictos con las compañías petroleras que ya son bastante fuertes en la región de la Huasteca. Justo estando en la Huasteca, él decide lanzarse como candidato a la gubernatura de Michoacán y de hecho recorre Michoacán. Esto es algo que es muy interesante, que ya lo va a repetir también en 1934, ¿no? Y es que él es un gran conocedor del territorio, ¿no? O sea, va de pueblito en pueblito. Cuando uno revisa por todas partes por donde estuvo, realmente no para, ¿no? Es un personaje que va y viene, y en cada uno de esos lugares va atendiendo, ¿verdad?, la conflictiva local. Es un personaje que escucha. Exacto. O sea, no va a hablar, va a escuchar. Claro, no solamente oye, sino también se da cuenta, este fenómeno está relacionado con este otro. Es un personaje que tiene, digamos, la dinámica política y militar en las manos, ¿no? O sea, es un personaje que se involucra muy rápidamente y se da cuenta, ¿no?, de cuáles son los orígenes de la injusticia y de por qué la rebeldía también, ¿no? Y por qué la reticencia, ¿no?, de las poblaciones a los proyectos revolucionarios, ¿no? En ese sentido es muy sensible, ¿no? Y durante su gobierno en el estado de Michoacán, no solamente es muy importante la escuela, también es muy importante el ir a donde están los conflictos con los cristeros, ¿no? Él es el gran pacificador en el fondo, ¿no? ¿Qué fueron los cristeros, así muy brevemente? Bueno, precisamente a partir de 1923-26 se instrumenta precisamente el artículo 3º constitucional que margina a la Iglesia de la educación y desde luego también le quita la capacidad de tener posesiones, de participar en política, y a esto reacciona la Iglesia Católica muy violentamente, ¿no? O sea, reacciona tanto asusando a la gente, a los campesinos, ¿verdad?, a la propia jerarquía, ¿verdad?, se confronta con particularmente se va a confrontar con el régimen de Plutarco Elías Calles, le arman un boicot, ¿verdad?, y de hecho se levantan en armas, ¿no?, a partir de 1926. Y esta guerra cristera que se da principalmente en el occidente, ¿verdad?, afecta a Jalisco, a Colima y a Michoacán, desde luego, ¿no? Y en Michoacán hay algunos de los líderes cristeros más importantes y muy populares, ¿no? Que realmente, digamos, tienen un arraigo y que la gente lo sigue con mucha fe, pero lo sigue en buena medida asusados por la Iglesia Católica, o sea, no son inocentes en el fondo, ¿no? Y sin embargo, Cárdenas es bastante sensible y dice, bueno, ¿qué es lo que ha generado esta insurrección? Porque y la mayor parte de las veces se puede diagnosticar que es un problema de tierra. Es un problema de distribución de la riqueza, en el fondo, ¿no? Y entonces Cárdenas interviene, ¿no? Y dice, a ver, señores, ustedes que están levantados en armas, ¿qué hacemos, no?
quieren convertirse ustedes en los policías, en los garantes del orden público, adelante, ¿no? Entreguen sus, ¿verdad? Entreguen y nosotros les damos, ¿verdad? Una responsabilidad política, les damos una responsabilidad económica y de esa manera sí pacifica. Le cuesta mucho trabajo, porque es un fenómeno que tiene una profundidad enorme, ¿no? Se va hasta la época de la colonia, de hecho, ¿no? Entonces, Cárdenas lo que hace es que entiende este fenómeno y habla con... cosa que no hacía el gobierno en general. Ningún gobierno, desde hasta el de Cárdenas, se había sentado a conversar con estos líderes, con estos campesinos, ¿no? Y él se va y se sienta con ellos y habla y les comenta, les da responsabilidades y los convierte en aliados, de hecho. Sin embargo, no logra avanzar mucho con los pueblos indios. No logra avanzar por varias razones. Es un estado con una población purépecha, náhuatl, otomí, etcétera, etcétera, importante, ¿no? No logra por varias razones. Porque, por una parte, está atado, ¿verdad?, a las circunstancias nacionales. O sea, no puede ser demasiado radical porque es un hombre muy fiel a Calles y... En la transición, digamos, no hay que olvidar que en 1928 asesinan a Álvaro Obregón, ¿no? Y un miembro de la Iglesia Católica, la tensión entre la Iglesia Católica y el Estado revolucionario se hace más grande. Y entonces esto genera también un cisma interno dentro del propio grupo revolucionario y finalmente, ¿verdad?, pues va a requerir la creación de este gran partido, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario, entonces, en 1929, que es el abuelo del PRI, no cabe duda, porque sí, digamos, sí hay una continuidad ahí, pero... es un momento en que la revolución parece dar marcha atrás, ¿no? Y entonces Cárdenas se queda como, yo diría que un poco colgado de la brocha, ¿no? Que es bastante interesante porque le toca ser un operador político ya de un gobierno bastante más conservador que es el de Pascual Ortiz Rubio, ¿no? Ricardo, nos cayó ya la guillotina del tiempo. Esta conversación daría para mucho más. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por estar a ti. aquí hoy con nosotros. Encantado. Y ustedes, muchísimas gracias. amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras en Telesur.